siempre me impresionó de Tomás es su proximidad a determinados ámbitos violentos de la sociedad provinciana y cómo de esos hechos muchas veces siniestros, sanguinarios, supo sacar un buen partido a la hora de convertir eso en fuente de creación. Por un lado, el hecho en sí lo convierte en una fuente de reflexión y por el otro también lo transforma en una fuente de creación reconocible. Es decir, a la hora de leer la historia, aquellos que tuvieron la fortuna de pronto o el infortunio de vivir cerca de la tragedia, se sentirán reconocidos y se admirará de lo fascinante que es encontrar varias perspectivas sobre un mismo hecho para llegar a conocer la verdad. Eso es una de las cosas más frecuentes, llamativas y aleccionantes de la trayectoria de Tomás de Matos. Bienvenido a Montevideo, Tomás. Bueno, muchas gracias. A veces pienso que si tuviera que buscar un par de palabras que oficiaran de denominador común de todas tus obras, yo diría que la expresión sería los valores, ¿no? Como que la búsqueda, la enunciación, las mil y una perspectivas para encarar los valores humanos han estado a lo largo de tus cuentos y de tus novelas presentes, ¿no? Ahora, para que eso ocurra, yo pienso que tiene mucho que ver la educación originaria, ¿no? Los primeros años de tu vida, la infancia, el tipo de educación que tuviste, el hecho de que no hayas sido médico y por qué, ¿no? Y eso es maravilloso porque ahí tuvo mucho que ver tu papá, tu mamá, esa ciudad increíble que es Tacuarembó, y digo increíble porque nadie les cree. ¿Cómo podés definir esa etapa teniendo en cuenta lo que vendrá después? Mira, esa etapa para mí, en el fondo, es una etapa injusta, tremendamente injusta, con los demás. Digo, yo tuve una infancia privilegiada. Digo, la pasé muy bien cuando niño y la pasé muy bien, sobre todo en el medio familiar. Si abarcás en el gremio familiar a mis primos. Yo era hijo único, pero por el lado de mi madre era sobrino único y nieto único. Entonces imagínate lo que era. Mi tía, una tía que se casó, y mi madre tenían no sé qué dolencia desde el punto de vista ginecológico. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Flor de María. Bien. Y una dolencia ginecológica que hacía que el parto no lo pudieran resistir el término prácticamente. Mi madre tuvo 4 embarazos, yo soy el segundo. Y nací acá en Montevideo porque mi padre me trajo a Crotogini, que había sido profesor de él, a pesar de muy poca diferencia de edades que había entre Crotogini y mi viejo. Mi madre tuvo inquietud, en reposo desde los 5 meses de gestación y nací yo. A los 15 días, por problemas de ella, no míos, si no yo hubiera ido antes para Tacuarembó, nos fuimos para Tacuarembó. Así que yo me considero tacuaremboense. Fui gestado en Tacuarembó por tacuaremboense. Y nací en Montevideo porque tenía que nacer. Yo con Montevideo tengo una relación de madre biológica.
pero la madre verdadera es Tacuarembó. Mi padre era médico, mi madre era ama de casa. ¿Cómo se llamaba el viejo? Secundino. Secundino. Que hay una historia muy linda con ese Secundino. Bueno, el lado de los Matos se dedica, los nombres eran espectaculares. Mi abuelo era Álvaro Marciano, pero con Z, porque había nacido en marzo, pero quedaba como si fuera nacido en Marte. Y mi bisabuelo era Fabriciano. Fabriciano. Y tanto mi abuelo como Fabriciano tuvieron la suerte de tener el nombre de familia. El nombre de familia de los primogénitos era Malaquías. Ninguno de los dos fue primogénito. ¿Y de ascendencia que portuguesa? Ascendencia, eran de Brasil, de Camacuá. Eran gaullos. Mi abuelo, cuando perdieron en el 50, papá no nos fue a ver por respeto de tarde. Y al otro día él le echó en cara. Dice, ¿usted por qué no vino? Dice, porque los que perdieron fueron, no digo la palabra que utilizó, que fue un insulto, los cariocas y los paulistas, no los gaullos. Los gaullos no perdimos con ustedes. Y hablaba siempre en portugués. Vivió 60 años en Uruguay y esos 60 años siempre hablando portugués. Y había una bandera de Brasil y otra de Río Grande en cada cumpleaños de él. Pero él se definía más bien como gaullo. Bueno, y lo que decía que toda esa familia, mi padre se llamó Secundino y no Malaquías, como tenía que llamarse, porque papá era el primogénito del segundo matrimonio de mi abuelo. Mi abuelo era lisiado y se casó 2 veces, enviudó y se casó de vuelta. Porque el día que él nacía, el 1 de julio, iba a nacer aparentemente, y era el día del santo, San Secundino. Mi abuelo te decía que era lisiado. Entonces, había un peón que lo llevaba a recorrer el campo todos los días, inseparable de él, que se llamaba Secundino. Y mi abuelo cometió la humorada de decirle que si nacía papá el 1 de julio, le iba a poner Secundino. Y mi abuela quedó desconsolada porque nació efectivamente el 1 de julio y le puso Secundino. Porque no podía volver atrás, porque el peón había pasado por todo el Caraguatá, que se iba a llamar Secundino como él, mi padre. Y mi abuelo me acuerdo que le dijo, y vos mujer, dice, todo el mundo te quiere y te llamas Dinamarcia. ¿Cómo? Y vos mujer, todos te quieren y te llamas Dinamarcia, como diciendo, con ese nombre horrible que te va a... Dinamarcia llamaba la abuela. No Dinamarcia, sino Dinamarcia todos juntos, como Dinamarca. Bueno, eran 2 familias bastante atípicas. Los Hernández, la familia de mi madre, era una familia que estaba centrada mucho en mí, porque era el único vástago de la familia. Entonces era recontra mimoso, pero además ellos eran muy absorbentes. Todas las vacaciones me traían para acá. Yo pasaba separado a mis padres 3 meses. Y de mis primos y de mi ambiente en Tacuarembó. Y los Matos eran más numerosos. Cada uno tenían sus primos, que eran mis hermanos. Y ahí me crié con tíos que eran grandes valores, en el buen sentido de la palabra. Uno era un excelente cirujano, otro era un excelente profesor de filosofía, le faltaba una materia para recibirse de abogado y se dedicó a enseñar filosofía. Pasaron los años y tenía que dar el examen para quedar como efectivo y se negó a estudiar. Decime una cosa, entre la posibilidad de que fueras médico y la frustración, se interponía una palangana. ¿Cómo fue eso? Mi padre consideraba, como todo médico, mi padre era un tipo lo más liberal que había, menos en tema de medicina. El tema de medicina era autoritario como todo médico. Y como yo cometí la bobada de decir que iba a ser como papá médico, de chiquito, mi padre se lo tomó eso en serio y creía que iba a ser médico y me dedicaba a formarme. Pero me exigía cosas que no eran típicas de mi edad. Algunas, por ejemplo, él tenía la excusa de que era el único que podía echar mano. En la época que te estoy contando, que yo era niño, hace 60 años, 60 no, un poquito menos de 60 años, 55 años,
los edemas agudos de pulmón se curaban con sangría. Les cortaba acá con una gilet y salía sangre. Y había que sostener la palangana. Y bueno, mi padre me llamó para que sostuviera la palangana porque era de noche. Y yo veía a un hombre boqueando con una espuma rosada en la boca, respirando con enorme dificultad y sosteniendo yo la palangana. Y veía que la palangana se llenaba. Y digo, bueno, cuando se llene vamos a terminar esto. Cuando se puso muy llena, digo, se está llenando. Bueno, vaya y tírela, me dijo, y venga. Y vine y siguió con la palangana. Digo, el hombre casi se desangra. Pero al mismo tiempo fue espectacular la mejora. Y cuando terminó la mejora, que el hombre se levantó por sus medios, respiraba lo más bien y se iba para el sanatorio, mi padre me palmeó la espalda y me dijo, ven, mijo, esa es la medicina. Y yo digo, ah, sí, esa es la medicina. Yo como grabando que no iba a ser médico. entonces voy a ser abogado. Exactamente. Después otro día, que fue el día decisivo, vino con 2 estetoscopios. Y puso la mano así y los 2 estetoscopios sobre su mano. Uno auricular del estetoscopio en mis orejas, en mis oídos, y el otro en las de él. Y me iba marcando diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole. Y después yo tenía que marcarle al mismo ritmo diástole y sístole con la misma mano. Bueno, ahí le marqué bastante bien porque sonaba, retumbaba bien y además había agarrado el ritmo de él que decía diástole, sístole. Pero después lo puse en mi mano, que sonaba distinto, y tenía que, distinto quedo, no era tan notorio, y además tenía que invocar el ritmo que yo percibiera, no el que me había enseñado a partir él. Le erré como a la espera, le erraba, invocaba y erraba y erraba. Y entonces mi padre dijo furioso, si no distinguís la diástole y la sístole, ¿cómo vas a distinguir el silencio en el pequeño espacio y el silencio en el segundo espacio y el soplo al principio y el soplo al final? ¿Cómo vas a distinguir si lo que está fallando es la aurícula o el ventículo? Al 5º infarto te retiraste, ¿no? No, ahí me retiré. Y después, hablando con mi primo, que es médico, y con mi señora, que es médica, ellos eso aprendieron al término de la carrera, del estudio, a poder ocultar verdaderamente. Y contaban que un célebre profesor enseñaba diástole, sístole y eso del ruido, y se olvidaba de poner el auricular en su oído. Entonces tenía colgado porque era una ficción prácticamente. Una ficción. Decime una cosa. La formación tuya estuvo muy dominada por los valores cristianos. Sí, mi madre. Ah. Toda mi familia, pero mi madre era particularmente católica. Mi padre era cristiano, te voy a decir, tenía un gran concepto de Jesús de Nazaret, pero tenía un concepto laico, digamos, no muy el estilo de los autores franceses que él leía. Y ¿Por ejemplo? Él leía, ¿cómo es para un momentito? Uno que lo combaten todos los católicos, ahora no me sale el nombre, algo parecido se llamaba. Que era una visión de un gran Jesús, pero un gran Jesús humano, para nada divino. Y después tuve la influencia de don Mario, el párroco de Tacuarembó, que era excepcional, tipo espectacular, era un párroco que era párroco de toda la ciudad. Era célebre verlo, estaba muy acostumbrado a verlo en camiseta, en primavera nomás, pantalón y camiseta, nada de sotana, puesto sentado en un banco de la plaza, y vos veías al lado un masón, veías un comunista, veías un católico, veías cualquier cosa hablando con él, reservadamente, vos veías que no te podías acercar prácticamente. Ediles blancos, colorados, es decir, ahí él no tenía acepción de ideas ni de personas. Y tenía una idea muy centrada en Jesús, tanto que él quería, Jesús de Nazaret, tanto que él quería que vinieran los jesuitas, luchó toda su vida porque se instalaron los jesuitas en Tacuarembó, se instalaron, porque tenía una ideología cristiana muy similar a la de los jesuitas, muy cristocéntrica.
Y a los 14 años, a los 15 años me acuerdo que me regaló un libro que fue decisivo en mi vida. Vida de Jesucristo de Giuseppe Ricciotti. Y yo digo, pero no, don Mario, pues lo voy a utilizar el libro. Y dice, mira, si a esta hora no me lo sé de memoria, no merezco este libro. Dice, y cuando tenga alguna duda te lo pido prestado. Pero léelo porque es fundamental, porque él consideraba que la relación de la fe se centraba en Jesús, en un Jesús que tenía que estar vivo, que vos tenías que entenderlo plenamente. Porque estaba muy deformado, tanto por el ataque. Renan, el nombre del francés. Tanto por el ataque de los libros tipo Renan, como por los libros apologéticos de la religión, que también lo deformaban, lo convertían en un santo de altar, cuando era un tipo de carne y hueso, un carpintero, con la particularidad de que para él era Dios hecho carpintero. Yo creo que el hecho de que tú vivieras en Tacuarembó, donde al mismo tiempo había un marco sociocultural muy atractivo, muy estimulante, en donde el Bocha Washington Benavides y sus muchachos tuvo que ver. Claro, el Bocha ya es de la etapa de la juventud, ¿no? Claro. Yo recuerdo que yo iba al San Javier y el Bocha no tenía buena prensa en San Javier. Porque jugaba al fútbol con los gurises. Y nosotros veíamos mal que un profesor jugara con los gurises. Y jugaba de puntero ventilador que había en aquella época. ¿Te acordás de Gonzalito, el de Boca Juniors? Jugaba un puntero retrasado porque, claro, no le daba la velocidad para llegar y superar al Half. Y entonces, pero de ahí pasaba, hacía todas las cosas, manejaba, manipulaba como un titiritero del cuadro. Y yo me acuerdo que una vez le gritamos, y él se acuerda, nos hizo acordar, le gritamos ateo, 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 como el peor de los insultos. Y cayó en Tacuarembó un jesuita en julio. Los jesuitas que son súper ordenados para los traslados, para todo, en julio mandaron a un cura, a él nunca me confesó, pero estoy seguro que se mandó una gran macana, por no decir otra palabra, y los jesuitas miraron a ver cuál es el más cerca de hemorroides del mundo que tenemos, y vieron Tacuarembó y lo mandaban para Tacuarembó, loco. Y él vino muy contento, llegó muy contento a Tacuarembó. Armó talleres literarios que eran a la misma hora de la misa diaria, porque consideraba que la misa diaria no puede ser, se puede ir por obligación, que hay que ir porque uno decía y nos dijo, Tacuarembó tiene los dos mejores poetas vivos del Uruguay, Washington Benavides y Circe Maya. Sí. Y no digo tres porque Walter Ortiz Ayala no está más en Tacuarembó. Eso me acuerdo hasta hoy que dijo. El Bocha era muy de dar conferencias, y él iba a todas las conferencias y nos decía que fuéramos a las conferencias. Pero cuando yo fui alumno del Bocha, fui un alumno ya bastante desprejuiciado, sacado de esos prejuicios que tenía, pero al mismo tiempo vigilante. Y el Bocha no hablaba nada de política, hablaba de literatura. Y me acuerdo hasta hoy que era fanático por recomendarnos libros que no estuvieran en el programa, que él se quejaba que los programas de aquel entonces eran muy escuetos y no le daban libertad al profesor para fijar libros. Caso de Flaubert, por ejemplo. A mí me dijo, cuando empezó a leer algunos cuentos míos, dice, vos tenés que dedicarte a Flaubert. Dije, Flaubert es tu taller. Y yo me acuerdo de haberme leído Madame Bovary y haber fijado escenas, sabiendo que el Bocha no había leído, imposible que hubiera leído Madame Bovary porque no estaba en el programa de hacía no sé cuánto tiempo, y sabía que desde las 8 de la mañana a las 11 de la noche estaba recibiendo botijas, porque en la casa de él, con Nené, la esposa, era una casa que estaba abierta para todos, y al mismo tiempo él escribía canciones, escribía poemas, no podía estar de ninguna manera releyendo obras. Lo que pasa es que tenía una memoria y una sensibilidad especial que grababa todo. Y me acuerdo que leí esa escena y voy a hablar con el Bocha, pero seguro de que voy a tener detalles que él no tenía presente. Y él tenía mucho más detalles presentes que yo. El Bocha fue muy influyente en mí.
en 2 o 3 ideas capitales. Yo no creo en el grupo de Tacuarembó. No creo en el grupo de Tacuarembó en el sentido de grupo literario. Para eso vos tenés que tener un dogma, un credo. Sí. Y nosotros éramos totalmente heterogéneos. Había trovadores, no digo cantores, digo trovadores, como el caso de Darnoyan, poetas similares a trovadores como Eduardo Milans. Después teníamos y Víctor Cuña, en cierto sentido. Y después teníamos cantores populares como Numa Moraes, como Carlos Benavides, como Mora, Julio Mora. Eduardo Larbanois. Eduardo Laus, pues Eduardo empezó con los Eduardo. Y así, no quiero nombrar, hay numeración taxativa porque quedaría corto. Entonces, lo que había sí de como postulados éticos o postulados estéticos fundamentales, éticos y estéticos, era no comercializar la producción estética. Había que hacerlo no por dinero, sino por la convicción de la obra. Lo importante era la obra, ni el autor ni el lector, era la obra. Y el rigor y la audacia. Audacia para emprender cualquier cosa, aunque nos pareciera desmesurado, pero al mismo tiempo el rigor mayor de estarlo depurando constantemente y preguntándonos si estaba bien la obra, o si había una mezquindad, una complacencia del autor. Bueno, pero eso en principio que para mí no llegaban a conformar, eran de una escuela, pero no, quiero decir, no era un movimiento, no era una corriente artística en ese sentido. Sí. Para mí la dictadura lograron establecer perfectamente lo que era. A mí me pusieron la B porque era integrante del Círculo Benavides. Era el Círculo Benavides. No me digas. El círculo que rodeaba a Benavides. Porque Benavides era el que nos daba toda esa línea estética y política también. Sí. Una política sin cálculo. El Bocha se hizo comunista recién en el 85, cuando el partido se deshacía. No me digas. Sí. ¿Vos estuviste presente cuando incendió en la plaza? No, era muy gurí, tenía 19 años. Me enteré, por supuesto, que le habían incendiado. Y le incendiaron además muchachos de la Juventud Católica, o luego prominentes dirigentes de los partidos tradicionales. Pero lo más extraño es que yo te podría decir que había 3 o 4 que fueron después dirigentes frentistas. No me digas. Sí. Lo que es la evolución. Exactamente. Decime una cosa, Tomás. Tú marcaste una impronta dentro de la, te guste o no te guste, dentro de la literatura nacional, incluso te diría latinoamericana, dentro de la narrativa histórica, ¿no? Pero, ni que hablar de La Puerta de la Misericordia, la influencia de Melville, maravillosa que tuvo en La Fragata de las Máscaras, pero habida cuenta que tu profesión fue la abogacía, y como abogado de una ciudad del interior, un abogado departamental, ¿no? Provinciano, me hace acordar en cierta forma a las trayectorias de algunos escritores argentinos, Sí. como Héctor Tizón. Exactamente. ¿Sí? ¿Me equivoco? No, para nada. Incluso Rivera, el mismo Laforgue, en donde le sacaron partido a esas terribles historias, o historias terribles, ¿no? Recabadas del ejercicio de la profesión,
crímenes tremendos, crímenes pasionales, venganzas. Y eso le generó, dentro de la novela negra de habla hispana incluso, una corriente del género en el Río de la Plata, y yo te diría en las provincias, más que el Río de la Plata, ¿no? Pensando en Tizón, de la cual yo creo que tú tenés un lugar bien merecido ahí, digo, ¿no? Y sin embargo, la crítica especializada, ¿no? Es una expresión que no me gusta mucho, te enmarca dentro de la literatura histórica, ¿no? Sin embargo, en esta otra, en donde has dado pruebas maravillosas como Trampas de Barro, por ejemplo, la otra que estábamos hablando recién, A la sombra del paraíso. A la sombra del paraíso, en Moirones, has logrado un lenguaje y una visión que yo no sé hasta qué punto no abre una vertiente tan legítima como la novela histórica. Y ahí también están presentes los valores, ¿no? Entonces pienso, si te sentís involucrado con la novela negra, si hay maestros, por ejemplo, que guiaron la pluma, ¿no? Y si todavía seguís pensando en hacer un gran remate, digamos, de esa corriente. Primera cosa, hay varias cosas interesantes en lo que vos planteás, muy agudo. Yo me acuerdo una vez una crítica que me estaba haciendo un reportaje que me preguntó, ¿y su mundo? ¿Dónde está su mundo narrativo? Ya estaba escrita La Fragata de las Máscaras. Quedé así mirando y después me di cuenta que me estaba preguntando por San José de las Cañas o por Mosquito. Me estaba preguntando por Santa María, me estaba preguntando por ese nombre larguísimo y difícil que es un tabalengua de Fono. Exactamente. Porque quería ver un mundo común, algo que fuera común, que hermanara a todo. Que por supuesto es bárbaro cuando lo podés hacer, e incluso dividiendo, como lo dijiste vos, los cuentos del sur, los cuentos del norte, la historia del sur, la historia del norte. Yo te digo sinceramente, yo te confieso, Mario, que a mí hay un término que no me gusta, que casi agarro el revólver cada vez que me preguntan, me hablan, me dicen esa palabra, edificante. Edificante. Pero que en el fondo termino diciendo que en definitiva la literatura que me gusta es una literatura que analiza el problema de la construcción, es decir, del edificio, de la edificación de la persona. Porque si uno analiza, Bernabé es la destrucción de un personaje, autodestrucción. ¿Por qué razón? Si analiza La Fragata de las Máscaras, es la construcción de personajes. A mí no me gusta hacerle decir a los personajes cosas, me gusta que los personajes las digan por ellos. Una novela marcha mal cuando el autor se pone a hablar por ellos, ¿no? Pero lo hago decir a Babo, yo soy persona de que me rebelé. Desde que me rebelé. ¿No? Sí. Entonces, La Fragata de las Máscaras es la historia de una construcción de personas distintas, difíciles, como Babo, como Dago, como Muri. La Puerta de la Misericordia es obviamente una crónica de quien en definitiva es el que más insiste en que somos padres de nosotros mismos, que somos en definitiva constructores de nuestra propia personalidad, que no, las monedas que recibimos no las podemos meter en una lata y dejarlas en el interior de la tierra, sino que tenemos que al contrario invertirlas para poder llegar lo máximo que se pueda. A la sombra del paraíso es una historia de un tipo que estaba destruido, como Praxedes, y que sin embargo a través del amor se redime y se llega a preocupar por los demás y hace una historia que en el fondo es una preocupación por otros seres y por otras cosas. Y Varela la saga sobre Varela, o las dos novelas sobre Varela, o la novela sobre Varela con los dos tomos,
es en definitiva también una historia de construcción, autoconstrucción, de un Varela que era un cajetilla a los 23 años, que muere de 34 años y que entre los 23 y los 34 se convierte en un tipo recontra importante, recontra vital, ¿no? Y más que un educador, para mí es un ejemplo de ciudadano, ¿no? Digo, no, entonces, en definitiva, a mí me preocupa mucho el tema de la construcción de la edificación. Y la novela negra, ya que digo, la novela histórica, ¿por qué voy a ella? Porque te da ejemplo. Es notable, es como estudiar un caso clínico, como ver cómo una persona se autodestruye, cómo es destruida por los demás, cómo se construye, cómo estando abajo se levanta, y así sucesivamente. Y hay otro grupo de historia de realidad, que no es la realidad que comparto con los lectores, pero que es la de la abogacía. Las historias que yo cuento en Trampa de Barro, por ejemplo, son historias que acontecieron y que muestran la ambigüedad del hombre. ¿Te acordás sintetizar Trampas de Barro? El cuento Trampa de Barro. Sí. Trampa de Barro es un hombre que mata de 4 tiros a un hombre desarmado, que es primo suyo y que es amante de su mujer. Y demuestra de que en definitiva estaba asistido por la legítima defensa. Cuando aparentemente salió al encuentro de él y aparentemente le pegó 4 tiros a ese hombre desarmado. Y en realidad reconstruye la declaración. En penal yo aprendí que, defendiendo en penal, aprendí que uno es como el técnico. Está sentado en el banco, está mirando cómo juegan los jugadores. Y si vos tenés a Messi o tenés a Maradona declarando, ganás 8-0 al Santos. Pero si no los tenés, no pasa eso, ¿no? Y esta fue una declaración maravillosa que hizo el hombre, con un sentido común muy grande y probablemente diciendo la verdad. Probablemente diciendo la verdad. A mí siempre me quedó la duda si era un hombre que decía enteramente la verdad o por el contrario mentía y sabía mentir exactamente los puntos que tenía que mentir. ¿En qué circunstancias te encontraste con él? Como defensor. Ajá. Él me nombró a mí. Además digo, fue el hecho que me haya nombrado a mí como defensor, para mí era un elemento de capital importancia. No nombró a ninguno de los campeones de la defensa penal de aquella época en Tacuarembó. Nombró a un guacho que recién venía de Montevideo, porque sabía que me estaba dedicando a la defensa penal gratuita. Yo en Tacuarembó no había defensor de oficio, en Tacuarembó fui en el año 78, tuve 83 defensas. 83. Y un policía le dijo, mirá, nombraste Botija de Mate. Y me nombró y la verdad que le di resultado porque me dediqué al caso como... Y habíamos convencido a un juez de que había legítima defensa, convencer a un juez que había legítima defensa, convencer a un abogado que una situación objetiva, como la que te digo, matar de 4 balazos a un hombre desarmado, salirle al encuentro, además. No. Y yo te pregunto, ¿y fue legítima defensa eso? Y mirá, yo te diría, en un 92% sí. El otro 8% yo no lo sé. Pero está tan armado, tan bien contado por él, Sí. que en definitiva creo que sí. Impresionante. Habíamos convencido a un juez, excelente juez, un juez que además el día que se va interviene en la Corte de Justicia y la transforman en alta Corte de Justicia. Y el tipo se levanta cuando se va a despedir de nosotros. Creemos que va a ser un discurso de despedida, tradicional, protocolar. Levanta el vaso que se hace servir con vino y dice: ¡Viva la Suprema Corte de Justicia! No. Ese juez se va. Yo lo quería muchísimo, murió ya. Y viene otro que había sido compañero mío en facultad, que era muy bueno, pero era muy porfiado. Y entonces quiso convencerse por sí mismo y hizo de nuevo todo el expediente. Y lo buscó, ese. Y buscó, es decir, repitió las diligencias, repitió una reconstrucción, repitió de tomas de declaración y todo, y lo buscó por todos los medios pues, de que se pisara el palito. Y no se pisó el palo. A alguien que no le gustase la lectura diría que
si José Pedro Varela hubiera vivido hasta los 40 años, ibas en el 12º tomo, más o menos. 34 vivió y son 2 millones de caracteres, más o menos, los dos tomos. Impresionante. Iríamos a 3 millones. Más o menos. Decime, en este momento estás abordando otra novela. Claro, porque ahora quiero tener libertad. Porque una novela como la de Varela te lleva a estudiar mucho. Porque el personaje dice, va a hacer una cosa, y vos ahí tenés que controlarlo, tenés que censurarlo, ver el personaje histórico para ver si con el personaje histórico Sí. se dio eso o no se dio, o el personaje histórico no pudo sostener eso o lo sostuvo. Y al mismo tiempo leer al personaje histórico para ver qué cosa decía que lo podía utilizar el personaje literario. Y en este caso es Y en este caso estoy haciendo, puedo inventar, aunque es un caso real. Yo siempre utilizo la realidad como pretexto. La abogacía me enseñó, negro, que los homicidas son como nosotros, los homicidas. los homicidas. Sí. Y en general yo conozco muy pocos homicidas arrepentidos. Yo me acuerdo de uno que había acabado de matar a la mujer, clásico caso de esos de violencia familiar, ¿no? Y dice, esta Dora siempre me complicó la vida. Pero mire usted cómo me la complicó ahora. Te acaba de matar. No, qué terrible. Después había una señora que era muy insistente porque el marido había matado al amante. Y digo, señora, todos los domingos de tardecita tienen la llamada de ella. Era una cosa purgante, horrible. Porque era un homicidio, no lo podía sacar a los 2 meses, a los 3 meses, a 4 meses. Al final me sacó de la casilla y le digo, pero señora, su esposo mató a una persona, mató a una mujer. Digo, vamos a tratar de sacarlo todo lo antes que podamos, pero va a ser difícil sacarlo antes de 10 años, lo sacamos a los 7 años. Y va y dice, ay doctor, sí, pero yo le debo todo, porque él en realidad me eligió a mí. Porque claro, entre la amante y ella había elegido a ella. Sí, sí. Entonces, no había ni la menor dosis de censura Claro. al marido, ¿no? Sí, entonces, eso se da muy común. Y Es impresionante. y entonces a mí el tema de la novela negra, digo, sale al contar esos casos, porque son casos de novela negra. Sí, sí. Y hay un caso en Tacuarembó de un hombre que le mataron al cuñado y le violaron a la hermana 14 hombres, desconocidos, 14 malandros. Y él entonces, por mandato del padre, porque no se sabe bien por qué el padre quiere, si es por justicia, por venganza, por protección familiar, por X razones le mandó matar a esos 14, averiguar quiénes eran, matarlos y quitarles la oreja, para ofrendar la oreja en tazas de té mazaguati al finado, enterrándola al lado de su tumba, las orejas. Está enterrado su cuerpo al lado de 14 orejas. Y no de 14 orejas, porque no llegó a 14 orejas, sí. pero sí, contra la voluntad del propio justiciero. El justiciero no quería porque era acumular pruebas contra sí. Pero en aquella época no había ADN para identificar las orejas de quien sea, pero iba a ser muy difícil explicar por qué había 11, 10, 9, 8 orejas al lado de la tumba del cuñado. Impresionante. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió fines del siglo XIX en Tacuarembó, en plena época de las revoluciones de 1897, de 1904, en Caraguatán ocurrió, en donde vos sos conde de Caraguatán. No me digas. ¿Cómo en no tu me, condado. ¿Cómo no me dijeron nada? ¿Y en qué terminó? No, Porque lo curioso, lo notable de estas historias, fundadas en casos reales, es que se supone que mucha gente, por no decir a veces todo el mundo se dice, pero mucha gente conoce el final. Exactamente. ¿No? Conoce el final de lo que pasó.
Y Yo creo la, que en este y la- caso no. y la magia, digamos, de la historia está en contar cómo pasó. ¿no? Exactamente eso eran maestros los griegos. ¿Cómo y por qué pasó? Claro. Muchas veces, ¿no? Los trágicos griegos trabajaban con mitos conocidos por todo el mundo. Y sin embargo lograban obras estupendas. Mantener la atención. Mantener la atención y todo. Y acá se trata de sostener eso sin muchas explicaciones. Acción pura, ¿no? Es decir, acción al mango, digamos. Ah, sí. Pero con algunas disquisiciones, unas claves de vez en cuando, algunos guiños al lector, que el lector vaya entendiendo. Porque además el personaje es conflictivo. El justiciero. Sí, El sí, justiciero está empujado por la realidad. Y lo interesante es que con toda la resistencia que él tiene, pasa de ser muchacho, un buen muchacho, al que le llamaban Candiño, a ser todo un hombre, a ser Don Candiño, tanto en Caraguatá como en Brasil, porque las venganzas se dan en Camacuá, se dan donde aparece Fabriciano Mato Ah, en la novela. Se dan en Camacuá, se dan en Paso Fundo, se dan en Valle, es decir, se van en Don Bernardino. Si se recorre todo Río Grande, prácticamente, se recorre el Uruguay, porque en Curtiseiras, en Zapucay, en San Luis. Es decir, también es un recorrido por la campaña nuestra. Campaña que es más que nada, en aquella época era campaña del continente, es decir, el desierto integrado, lo que queda de nosotros al norte del Río Negro, integrado mucho más a Valle y a Pelota sí, que a nosotros, sí, que a sí. Montevideo, por la barrera del Río Negro, ¿no? Es una de las cosas que me impresiona también de lo que has hecho, es la visión de la muerte, ¿no? La visión de la muerte en Bernabé, en Trampas de Barro, ¿no? Y ni que hablar en la Puerta de la Misericordia, la crucifixión, por ejemplo, me parece una cosa maravillosa. Ahora, siempre son muertes de otros. Yo nunca me voy a olvidar la proximidad con la muerte que tuviste en el Museo Antropológico de México. Tuve varias proximidades con la muerte, pero esa fue terrible. Esa me parece alucinante, de verdad. Pero aparte sería una escena de novela, porque yo venía arrastrando un malestar que estalló en el Museo Antropológico de México. Y entonces mi señora, que es médica, entró al baño de hombre donde yo estaba y me sacó y se dio cuenta que tenía lo que era un hecatombe, un cataclismo, no sé cómo era, sé que en definitiva era un trastorno digestivo a causa del infarto. Y me diagnosticó infarto. Se le ocurrió que había médico en el museo, yo ni hubiera soñado que hubiera médico, y había médico en el museo, y me llevaron en una silla de rueda al consultorio del médico. ¿Qué se le ocurre a los locos? Hacerme pasar por un enorme depósito de huesos, con una frase Eso. poética, un poema, ya ni sé los versos que decían, pero eran versos que hablaban sobre los huesos, versos aztecas. Y cuando entro, un olor a tierra húmeda, impresionante el olor a los huesos juntos huelen a eso. Y había cajones y como un depósito de fruta, había cajones y cajones de tibia, cajones y cajones de fémures, de húmeros, de costillas, todo así. Y enorme. Y yo pasaba por eso y digo, bueno, como si la realidad me estuviera diciendo, venís a este lugar para que tus huesos se integren. Uno al cajón de los fémures, otro al cajón de los húmeros y así. Qué equitativo, ¿no? Exactamente, para perderme en ese universo. Pero había un cartel allá arriba. Había un cartel muy poético, muy literario, de unos versos de no sé qué poeta deprimido azteca que hablaba sobre la muerte y los huesos. Qué bien. Pero aquí estás. Qué raro que no
no integraste la selección de fútbol de Tacuarembó. No tuve esa oportunidad porque yo siempre fui un incipiente veterano, siempre fui gordo. Entonces tenía la idea exacta, la brillante, de qué era lo que hacer con la pelota, me la quitaban siempre antes de que pudiera hacer la jugada. Y además me hice algún gol en contra, que no bueno, quiero recordar. ¿Sí? No lo quiero recordar. No. No. Decime una cosa. Hoy estábamos hablando de la formación, incluso la participación del mundo jesuita y todo lo demás. ¿Qué pensás del cura Francisco convertido en papa? Mira, la verdad que te digo, yo no, con toda aquella historia que se había hecho de Bergoglio y la dictadura, la verdad es que no era uno de mis precandidatos, ¿no? Es decir, Sí. pero uno siempre, por más que dice que es el Espíritu Santo, uno se cree el Espíritu Santo y quiere por el Espíritu Santo tal o cual papa. Yo quería brasileros, digo, como papas. Que hay un papa latinoamericano, pero sobre todo de Brasil, que es la mejor iglesia. Vos decís por la vinculación a la teología de la liberación. Por la comprensión, por lo menos, digo, porque no Sí, creo que la jerarquía de Brasil sea partidaria de la teología de la liberación, pero que la comprende mucho más que un europeo como raza. Y la verdad es que por ahora Bergoglio me parece que primero que la vinculación con la dictadura se ha conseguido probar, me parece. Sí. O mejor dicho, no se ha conseguido probar la vinculación. Exactamente. Eso creo que es lo correcto. Y está actuando en lo que yo llamaría la superestructura de la iglesia. Todavía no lo veo. Veo que quiere cambios decisivos, pero no veo dar pasos a esos cambios decisivos, a no ser el hecho de llamar a personas a conformar equipos. Ajá. Y eso es buen augurio. Y muy buenas declaraciones, pero no veo hechos. Digo, entonces, por lo tanto, salvo los hechos relativos al Vaticano, al Banco Vaticano. Sí. Pero una palabra, a mí me entusiasma decir, creo que habemos papa por primera vez desde Juan XXIII. Yo recuerdo que los jesuitas, que eran todos de la teología de la liberación de aquella época, festejaron cuando nombraron a Pablo VI. Me acuerdo de un cura bajando los escalones de A3 de una escalera, que yo veía que este cura se pierde y se mata, y gritaba Montini, 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 Montini. Pero a mí el papa que me conformó fue Juan XXIII. Pablo VI, sobre todo en el final, que yo creo apreció todas las dificultades que había, el resquebrajamiento de la iglesia y todo, como que adoptó una política muy conservadora. Y Juan Pablo II fue tremendamente conservador. Fue un papa muy carismático, pero un papa anticomunista, antimarxista, por lo mismo. Que fuera anticomunista, es decir, régimen antisoviético, más o menos lo entiendo. Pero porque para mí eran tan equivocadas el capitalismo norteamericano como el comunismo soviético. Y no daba para tomar partido por Reagan frente a lo otro. Pero bueno, lo que no me gustó fue precisamente de que tratara de abortar todo acercamiento al marxismo en América Latina. Esa es de mi posición, Sí. muy lateral. Tomasito, a esta, como decía un paisano, a esta altura de la Suárez, es frecuente que se acerquen creadores jóvenes buscando un poquito de luz, ¿no? A la hora de crear, ¿no? Uno ha tenido sus aprendizajes a lo largo de la vida con respecto al oficio de escribir, ¿no? Entonces, ¿qué le diría a una escritora o un escritor joven para tener en cuenta el principio de un oficio, ¿no?
Mirá, lo primero que leí era de Bordoli, que Bordoli me dijo a mí. Nosotros somos yesqueros, tenemos que tener una buena estopa. Si no tenemos estopa, no pongamos piedra. Y ni movamos la piedra. Un yesquero se prende con una estopa impregnada de alcohol. Yo no sé qué alcohol se refería a él. ¿A qué alcohol se refería? Pero quiero decir, yo reivindico el contenido, ¿sabes? ¿No? Es decir, la historia que tenga un contenido, que tenga estopa. Y he visto además 3 errores que son muy, muy comunes, incluso en los grandes maestros, en los últimos tiempos, los grandes maestros. Es decir, hacer en poco tiempo una muy buena idea y estropear la idea por hacerla en poco tiempo. Al revés, aplicar todo el talento a una idea floja porque no se le ocurría otra idea hasta ese momento. Y la peor de todas es que es plagiarse a sí mismo. Yo por lo pronto siempre trato cuando escribo o asumo un proyecto o elijo un proyecto, yo soy muy fiel en el proyecto. Muy fiel en los proyectos. Los mantengo a lo largo de toda mi vida. Pero cuando digo, bueno, ahora viene el turno de... Eso de estar escribiendo toda la vida el mismo libro. Y en el fondo sigo, en el fondo es pidiendo en la literatura lo mismo, ¿no? Es decir, el tema de analizar construcción y deconstrucción de las personas. Digo, poner en el fondo. Entonces cuando veo que tengo que elegir un tema, elijo algo que sea completamente diferente al otro. Si escribí Varela, que fue una novela en serio, una novela histórica, bueno, ahora vamos a escribir una novela que tenga algo de entertainment, de Graham Greene, que me pueda entretener, que pueda jugar a la libertad, etcétera, etcétera. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tomasito, ha sido una maravilla estar juntos. Bárbaro. De verdad, espero que te hayas sentido cómodo. Siempre me siento cómodo con usted. Sí. Me acuerdo que nos conocimos en el aeropuerto de Carrasco, yendo para España, y era curiosísimo que nos conociéramos, uruguayos, nos conociéramos Es verdad, yendo para extranjeros, ¿no? es verdad, es verdad. Y aquí estamos. Y aquí estamos, después de 30 años. 30 años, ¿sí? Como si fuera ayer. Porque aquello era, me acuerdo que entramos en el último vagón, pero era, se acuerdan, narradores jóvenes de América. Sí. Y con 38, 39, ustedes ya sé de qué año es, del 49. De la gloriosa generación del 49. Exactamente. Usted 2 años 2 años mayor. apenas. Sí. Gracias, Nilo. De todo corazón. Gracias. Gracias a usted.